Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 10. Vámonos sobre la Ciudad de México. Sueño imposible de Zapata en 1914. Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador del Centro y el Sur de la República, adquirió gran experiencia política como dirigente del Estado de Morelos. Por ello, vio claramente que el éxito y el cumplimiento de las demandas establecidas en el Plan de Ayala no dependían de lo fortuito, de la buena voluntad del gobierno federal, ni de cualquier otro poder, sino de la participación decisiva de su ejército en la captura de la capital nacional. Y no eran ilusorias sus pretensiones, porque durante el mes de mayo de 1914, los revolucionarios ya se habían apoderado de Chilpancingo en Guerrero, y Jojutla y Zacatepec en el estado de Morelos. Además, habían tomado la ciudad de Cuernavaca con el arrojo y valor de un campesinado improvisado e inexperto en el uso de armas, y solidariamente apoyado por pueblos enteros involucrados en los ideales agraristas del movimiento revolucionario del sur. Una vez borrada la presencia huertista del mapa en la capital del estado morelense, no existía otra opción militar más que ir sobre la Ciudad de México. Zapata estaba bien enterado de la compleja situación política en México. Constantes choques entre intereses políticos internos y extranacionales en busca de acuerdos de los cuales él era excluido. Pese a ello, anhelaba y confiaba entrar por su propia fuerza a la gran ciudad, aunque no descartaba la posibilidad de que también pudiera ser mediante la coordinación de un levantamiento en el interior de la misma, con un asalto a través de los suburbios urbanos. Sin embargo, nada de esto sucedió y Zapata se vio obligado a esperar hasta el 6 de diciembre, cuando su ejército libertador del centro y sur de la República y la poderosa división del norte entraron en forma pacífica y ordenada a la Ciudad de México. Antes, Francisco Villa y el propio Emiliano Zapata habían tenido su primer encuentro. Fue el 4 de diciembre cuando en Xochimilco se encontraron ambos jefes revolucionarios, pero los primeros contingentes zapatistas entraron a la Ciudad de México la noche del 24 de noviembre, cuando ya los últimos carrancistas habían dejado la ciudad. ¿Qué sucedió cuando todo parecía ir viento en popa? En junio de 1914, Emiliano Zapata tenía amagada a la Ciudad de México. Había ocupado Milpa Alta y derrotado a pequeños destacamentos federales para reclamar fidelidad y reclutar soldados. Inclusive ordenó a los jefes sureños que concentraran todas sus fuerzas, salvo la retaguardia, para seguir el avance hacia la capital de la República. Walmart Jr. 2010, 183. Tal era el grado del asedio zapatista en la capital que un agente norteamericano especial no identificado por Walmart Jr., que se encontraba allí, pensó que la ocupación del lugar era inminente. En esos días, Zapata declaró que pensaba movilizar a 20,000 hombres y avanzar con ellos sobre la capital. Algunas voces afirmaban que Zapata no mentía en cuanto al número de hombres bajo sus órdenes, pues su ejército contaba con 27,000 elementos humanos. Sin embargo, Juan Saravia, antiguo liberal, editor del Diario del Hogar,
primero en publicar el Plan de Ayala y viejo amigo de Antonio Díaz Soto y Gama, visitó el cuartel general zapatista a finales de agosto, 2 semanas después de la toma de Cuernavaca, y estimó que el ejército del sur contaba con solo unos 15,000 hombres. Womack Jr., 2010, 198. Womack Jr., 2010, afirma que al borde de la victoria, los jefes zapatistas perdieron tiempo escuchando las veleidosas propuestas de una condicionada toma de la Ciudad de México por parte del gobierno huertista, el cual, amenazado por la inminente derrota y el decisivo triunfo constitucionalista en el norte de México, así como por su peligroso avance por occidente sobre Guadalajara, trató de tender la trampa proponiendo un pacto a los rústicos sureños para llevarlos al poder y con ello dividir la Revolución Nacional y preservar para sí mismos un papel capital. Finalmente, Zapata no prestó oídos a tales intrigas, desaprovechando las condiciones favorables que pudo tener en aquel momento para dar un golpe certero a la gran metrópoli. Empero, al rechazar los tratos deshonrosos de los huertistas, Zapata salvó plenamente su honor revolucionario. Es importante mencionar que, en el caso de que Zapata efectivamente tuviera los 20,000 hombres, le hubiera resultado inconveniente disponerlos para el ataque a la Ciudad de México, debido a las acciones militares que ya se habían iniciado para sitiar y tomar la ciudad de Cuernavaca durante el mes de julio y la mitad de agosto de 1914, que magistralmente relata Gildardo Magaña en el capítulo 7, en el capítulo 8, tomo 4 de su libro Emiliano Zapata y el agrarismo en México. Sin municiones, los rifles no disparan, y sin rifles desde finales de 1913, Zapata gestionó infructuosamente un empréstito norteamericano a través del licenciado Emilio Vázquez Gómez para la adquisición de pertrechos. Posteriormente, con el mismo propósito y resultados, envió agentes suyos al cónsul norteamericano y a otras entidades representantes de Estados Unidos establecidas en la Ciudad de México. En otra ocasión, Zapata trató de convencer a John Lind, importante agente especial de Washington en México, de que le arreglase un préstamo para la adquisición de armas y municiones. Y, como respuesta, Lind le aconsejó que, para ese fin, se dirigiera a la Cruz Roja en solicitud de caridad. Womack Jr., 2010, 181. Con lo anterior se evidencia la mala relación entre Emiliano Zapata y la Casa Blanca, razón por la cual se le negó el crédito para la adquisición de armamento y municiones, así como el que Washington se inclinaba hacia el movimiento revolucionario constitucionalista para que llegara a la Ciudad de México a gobernar el país. Nadie sabe para quién trabaja. Con motivo de la invasión norteamericana a Veracruz, Victoriano Huerta hizo declaraciones catastróficas anticipando las intenciones yanquis de hacer extensivas las acciones militares hasta la Ciudad de México. Con la ingenuidad de quienes desconocen los antecedentes de un problema y fungen como buenos samaritanos, Argentina, Brasil y Chile, los
A, B, C ofrecieron sus ingenuos oficios para mediar en el conflicto internacional que aparentemente existía entre México y Estados Unidos. Se suponía que estos países acudían en apoyo a las declaraciones de Huerta, sin saber que, en última instancia, ayudarían a Washington, dándole la oportunidad de plantear abiertamente su posición respecto a la sucesión presidencial provisional. Y cuando la caída de Huerta era inminente. Valadez, 1993-364. El 12 de junio, en una reunión que llevaban a cabo desde días anteriores en las cataratas del Niágara, Canadá, los representantes de Argentina, Brasil y Chile y los plenipotenciarios delegados del gobierno federal huertista discutían entre whiskies y canapés con la delegación de la Casa Blanca de Washington las condiciones de un armisticio. Esta, en un momento dado, haciendo a un lado lo planteado por los mexicanos, expuso la tajante, definitiva e imperativa propuesta estadounidense. El gobierno americano quiere, primero, que Huerta renuncie y que el próximo presidente provisional de México sea un constitucionalista, obviamente Álvaro Obregón. Segundo, que la Junta Electoral tenga mayoría de constitucionalistas. Tercero, que las fuerzas del mar y tierra americanas permanezcan en territorio y aguas jurisdiccionales de México por un tiempo que el gobierno de Washington puede hacer indefinido y prolongar hasta la época de elección. Silva, 1962-106. Respecto a la propuesta ABC huertista, fue refutada con el siguiente argumento. Por otra parte, si se aceptara el plan que ustedes sostienen y se eligiese un neutral como presidente interino, no habríamos logrado ningún resultado práctico, sino que tendríamos que enfrentarnos con el hecho insuperable de que los constitucionalistas, ahora casi completamente triunfantes, rechazarán el plan, repudiarán al hombre y seguirán adelante con renovado celo hacia la Ciudad de México, con toda la pérdida consiguiente de sangre y vidas. Silva, 1962-109. Tratados de Teoloyucan, otro final de la Revolución Mexicana. Después de la renuncia de Huerta y su huida en el Ipiranga al Caribe, los políticos sobrevivientes del huertismo en la capital decidieron claudicar exclusivamente ante los representantes de Carranza, y Zapata nada pudo hacer para detenerlos. El 13 de agosto en Teoloyucan, pequeña población situada en la parte norte y central del Estado de México, Womar Jr. 2010-186. Se firmaron las actas y acuerdos de rendición de la Ciudad de México y disolución del Ejército Federal, mejor conocidos como Tratados de Teoloyucan. Y, para algunos, otro final de la Revolución Mexicana. Firmaron estos tratados el ciudadano general de división Álvaro Obregón, jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste y representante del Ejército Constitucionalista. El licenciado Eduardo Iturbide, gobernador del Distrito Federal, el señor general Gustavo A. Salas, en representación del Ejército Federal y debidamente autorizado por el ministro de Guerra, señor general Refugio Velasco, así como el vicealmirante Otón P. Blanco, en representación de la Armada Nacional. En este evento ni siquiera estuvo presente un observador zapatista. Womar Jr. 2010-186. ¿Y en qué quedó la reunión en las cataratas del Niágara? Obviamente, las exigencias yanquis se cumplieron plenamente,
Primero, Obregón entró a la Ciudad de México, luego Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. La bandera de las barras y estrellas permaneció izada en Veracruz hasta el día 23 de noviembre de 1914, cuando las tropas invasoras decidieron abandonar el puerto, entregándolo en forma pacífica a las fuerzas constitucionalistas del general Heriberto Jara. Bibliografía Silva J. 1962. Breve historia de la Revolución Mexicana. México, Fondo de Cultura Económica. Valadez J. 1993. La Revolución Mexicana, tomo tercero o tomo número 3. México, Manuel Quesada Brandi, editor. Walmart Jr. J. 2010. Zapata y la Revolución Mexicana. México, siglo XXI. Editores. Capítulo 11. 3 movimientos revolucionarios. Una revolución mexicana. En el año 1914, la Revolución Mexicana se manifestaba en 3 movimientos armados enfrentados entre sí, en pro de intereses faccionarios y personales, sin que se vislumbrara el momento en que establecieran acuerdos definitivos rumbo a la paz social y política que permitiera el arranque del desarrollo económico de México en el siglo XX. Uno de los 3 movimientos era el carrancismo, constitucionalismo fundamentado en el Plan de Guadalupe firmado el 26 de marzo de 1913, en el cual, repudiando al gobierno golpista de Victoriano Huerta de febrero de 1913, se planteaba la instauración de un nuevo gobierno que evocara la presencia del sacrificado presidente Madero con el lema Constitución y reformas. El grupo de Carranza tenía pretensiones de legitimidad formal. Estaban con él los nuevos nacionalistas, empresarios, que integraban su alto mando y sus cuadros locales, que eran muchísimo más concienzudos y reflexivos que los villistas. Walmart Jr. 2010. El villismo, incorporado a la revolución desde el 20 de noviembre de 1910, después de la Decena Trágica, se sublevó contra Victoriano Huerta. A partir de entonces, incorporado al ejército constitucionalista, su estructura militar adoptó grandes similitudes con el carrancismo. Villa constituyó su famosa división del norte, en tanto que Carranza forjó las divisiones del noreste y del noroeste. No obstante, para 1914, ambas organizaciones parecían ser todavía incoherentes, conglomerados de elementos rurales, pues ambos bandos tenían lo mismo antiguos maderistas que revolucionarios advenedizos, e inclusive algunos viejos científicos y reyistas. Walmart Jr. 2010, 189. El villismo, más que un movimiento revolucionario con naturaleza y proyección política, era una fuerza militar libérrima, inconsciente y arrolladora. Martín Luis Guzmán, 1962. Citado en Walmart Jr. 2010. 189. En sus filas se encontraban norteños, errabundos vaqueros, arrieros, bandidos, peones de ferrocarril y buhoneros refugiados que, por su heterogeneidad,
no podían darle un objetivo real a su populismo, porque en la práctica carecían de intereses definidos de clase y de pertenencia. Al margen de estos dos grupos estaba el movimiento zapatista con su ejército libertador del centro y el sur de la República, de origen esencialmente popular. El grupo había nacido del levantamiento armado independiente, gestado en Villa de Ayala en marzo de 1911, incorporado al plan de San Luis Potosí. Por incumplimiento de las promesas agrarias de Francisco I. Madero, los zapatistas repudiaron su gobierno en el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911 y se levantaron en armas contra él. Asimismo, declararon pleno respeto a los derechos básicos de justicia social y, sobre todo, a la urgencia por devolver a los campesinos propietarios las tierras apropiadas ilegalmente por los grandes latifundistas de las haciendas azucareras. Así como el zapatismo discrepaba con el carrancismo, de alguna manera los ideales de Zapata podrían coincidir con los propósitos de lucha de Villa. A partir del 15 de julio, con la renuncia y salida del país de Huerta, los principales jefes de los tres movimientos revolucionarios de la nación comenzaron a prepararse para las nuevas luchas, tanto políticas como militares. Francisco Villa y Felipe Ángeles se retiraron a Chihuahua para reunir y consolidar sus fuerzas. En el centro y el sur, las relaciones tolerantes mantenidas entre constitucionalistas y zapatistas, especialmente en Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal, no tardaron en suspenderse. Con el previo consentimiento de Zapata, Gildardo Magaña llegó a Chihuahua después de un largo viaje por el norte del país, eludiendo los dominios carrancistas. Pudo hablar ampliamente con Francisco Villa sobre la conveniencia de unir fuerzas contra don Venustiano, enemigo también del zapatismo. Con prometedoras noticias, Gildardo Magaña regresó al sur. En el pasado, durante la condena de algunos meses que Magaña pasó en la penitenciaría de la Ciudad de México, coincidió con Doroteo Arango, Francisco Villa, quien igualmente permaneció prisionero. En ese tiempo le enseñó lo básico de la lectura y escritura, explicándole a la vez la trascendencia histórica del contenido del plan de Ayala. A partir de entonces surgió una sincera amistad entre ambos generales. En tanto, Villa y Zapata cultivaban poco a poco sus relaciones. Los voceros carrancistas del centro y del sur hacían todo lo posible por tener a Zapata de su lado o al menos para mantenerlo alejado de Francisco Villa, el centauro del norte. La conexión sureña con el movimiento de Chihuahua era una situación que Carranza no pudo tolerar y mucho menos reconocer. La asociación rebelde Pancho Emiliano ponía en peligro sus aspiraciones para ser reconocido como jefe nacional del movimiento revolucionario mexicano. Con el propósito de lograr acuerdos con Zapata, Carranza, entre otros, le ofreció suministros militares, inclusive el pintor Gerardo Murillo, más conocido como Dr. Atl, acudió al cuartel zapatista en Yautepec como mensajero de paz de don Venustiano. En noviembre, carrancistas y zapatistas conferenciaban casi diariamente. En esos días, Genovevo de la O y otros zapatistas se entrevistaron con el presidente Carranza. Tanto le motivó lo hablado en esas reuniones que decidió escribir una carta a Zapata en la que le proponía una entrevista personal donde quiera que él eligiese citarlo. Carranza hizo caso a las presiones norteamericanas
y a los optimistas consejos de sus asesores, en el sentido de que no sería difícil ni menos imposible convencer a Zapata para llegar a un arreglo satisfactorio. Por lo tanto, envió una comisión a Morelos para hacerle saber a Zapata que aceptaba su propuesta de una convención revolucionaria donde nombrarían un presidente interino. Carranza suponía que eran tan numerosos como para dominar la hipotética convención. Y si fallaba este último esfuerzo por establecer la paz, no se necesitaría de una campaña prolongada para asfixiar a los sureños. No difícil ni menos imposible. Se enfrentaron dos personajes emblemáticos de la tosudez. Carranza, inflexible, en lo tocante a su pretensión de ejercer la autoridad ejecutiva a través del Plan de Guadalupe. Quería la paz, pero sin transar. Omar Jr., 2010, 195. Mientras Zapata sostenía que solo un régimen constituido, de acuerdo con su Plan de Ayala, podría garantizar la promulgación y la ejecución de la reforma agraria. Omar Jr., 2010, 196. No aceptaba siquiera un cambio de punto o coma en el Plan de Ayala. Zapata y Carranza en el centro del ring político. El 27 de agosto, la comisión carrancista, conformada por Luis Cabrera, Antonio y Villarreal y Juan Saravia, partió hacia el sur. Para los editorialistas revolucionarios del periódico El Liberal, era casi seguro que el grupo alcanzaría un resultado favorable. Omar Jr., 2010, 199. Vana ilusión. Cuando los emisarios carrancistas llegaron a Cuernavaca, inmediatamente advirtieron cuán escasas eran las posibilidades de un entendimiento. Por principio de cuentas, Zapata no los recibió. El martes por la tarde del 27 de agosto se enteraron de que se había ido a Tlaltizapán. No se dio ninguna explicación de esta partida. Se les dijo a los enviados que volvería mañana. Omar Jr., 2010, 202. Alrededor del mediodía del sábado siguiente, Zapata regresó a Cuernavaca. Durante la comida con sus jefes, personal e invitados, la actitud del jefe sureño respecto a los carrancistas fue manifiestamente beligerante. Zapata se comportó huraño y reservado. Omar Jr., 2010, 204. Luis Cabrera expuso en forma diplomática el deseo del señor Carranza por lograr una entrevista personal con el general Zapata a fin de que ambos pudieran llegar a un entendimiento respecto a la realización de una junta revolucionaria, en la cual se nombrara al presidente interino de México. Zapata, con enojosa actitud, respondió que él se podía entender con todos, sino por la buena, a los chingadazos. Omar Jr., 2010, 204. Y que si Carranza quería verlo, que viniera a Cuernavaca. Después de varias reuniones, fue evidente que no habría acuerdos y que se acercaba un conflicto entre la Revolución del Norte y la del Sur. Para evitar la guerra, Zapata impuso 4 condiciones. Primero, Carranza y sus generales tendrían que firmar el Plan de Ayala. Segundo, Xochimilco sería entregado a los sureños. Tercero, Carranza renunciaría al poder ejecutivo. Si no, a su lado habría permanentemente un representante de Zapata, probablemente Palafox, con cuya aprobación se dictarían las decisiones trascendentales y se harían los nombramientos para puestos públicos. Cuarto,
Cuando fueran satisfechas estas 3 demandas, tendrían lugar nuevas conferencias formales en el cuartel general zapatista para llevar a cabo las disposiciones electorales y agrarias del Plan de Ayala, Walmart Jr. 2010-205. El 5 de diciembre, Carranza rechazó públicamente las condiciones de Zapata por considerarlas inaceptables. Algunos personajes constitucionalistas y los representantes norteamericanos en la Ciudad de México buscaron la manera de convencer a Carranza y a los zapatistas para que suspendieran hostilidades y continuaran los acuerdos para la paz. Colofón. El 1 de octubre de 1914, Carranza convocó la Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados, cuyas sesiones iniciales tuvieran lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. 10 días después, por presiones villistas y zapatistas, la convención, con carácter de soberana, fue trasladada a la ciudad de Aguascalientes, con desfavorables resultados finales para Venustiano Carranza. Bibliografía: Silva J. 1962. Breve historia de la Revolución Mexicana. Tomo 2. México, Fondo de Cultura Económica. Valadez J. 1993. Historia general de la Revolución Mexicana. Tomo 4. México. Manuel Quesada Brandi, editor. Walmart Jr. J. 2010. Zapata y la Revolución Mexicana. México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo número 11 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, cuyo autor es el licenciado Jesús Pérez Uruñuela. Son las 2 de la tarde con 38 minutos, faltan solo 22 minutos para que sean las 3 de la tarde. Y hoy es martes 9 de noviembre del 2021.